Este año, la ceremonia de los Premios Goya, uno de los eventos más emblemáticos y de mayor prestigio en el cine español, se celebró con un ambiente algo más calmado y sereno de lo que hemos llegado a esperar en ediciones anteriores. A lo largo de los años, los Premios Goya han estado marcados por un sinfín de momentos de controversia, disputas políticas y declaraciones que a menudo terminan eclipsando el motivo principal del evento: celebrar lo mejor del cine nacional. En esta edición, sin embargo, la gala transcurrió de manera más contenida y sin los típicos conflictos o declaraciones incendiarias que suelen robarse los titulares en los días posteriores. A pesar de este tono aparentemente más sobrio, la noche no estuvo exenta de momentos profundamente significativos y conmovedores, que dejaron una huella en los asistentes y en aquellos que siguieron la gala desde sus casas. Los discursos de los premiados se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la velada, ya que algunos de ellos aprovecharon la oportunidad para transmitir mensajes poderosos, profundos y, en algunos casos, controvertidos, que dieron mucho de qué hablar. Uno de los discursos más recordados de esa noche fue el de la productora María Luisa Gutiérrez, quien se llevó el galardón en la categoría de Mejor Película de Animación por su trabajo en La Infiltrada, un proyecto que había sido muy bien recibido tanto por la crítica como por el público. Durante su intervención, Gutiérrez, con una gran dosis de valentía y responsabilidad, aprovechó el momento para lanzar un mensaje que no solo estaba relacionado con el cine, sino también con la memoria histórica de España y el doloroso tema de las víctimas del terrorismo de ETA, un tema que sigue siendo muy sensible y, lamentablemente, a menudo minimizado o incluso olvidado en muchos sectores de la sociedad española. En su discurso, Gutiérrez recordó a las víctimas de ETA, poniendo en primer plano el sufrimiento de aquellas personas y familias que fueron directamente afectadas por los atentados terroristas perpetrados por este grupo. Esta intervención resultó aún más impactante debido a la relevancia del tema, especialmente en una gala de tal magnitud, donde generalmente se busca evitar la política o la controversia, y donde los discursos tienden a centrarse más en el reconocimiento del trabajo cinematográfico. La productora no se limitó a recordar a las víctimas, sino que también hizo un llamado a la acción en defensa de la libertad de expresión, un derecho fundamental que, según ella, sigue estando amenazado en muchos aspectos, y especialmente en el ámbito cinematográfico. En su intervención, Gutiérrez destacó que la libertad de expresión es un pilar esencial para la democracia y para la creatividad, y que es vital protegerla frente a los intentos de censura o manipulación. Esto se refiere, en particular, al cine, que siempre ha sido una herramienta poderosa para reflejar la realidad social, política y cultural de un país. Sin embargo, como bien señaló la productora, en algunos casos, el cine se ve condicionado por presiones externas, ya sea de instituciones gubernamentales, productoras o incluso grupos de poder, que intentan moldear la narrativa de las películas según sus propios intereses. Para Gutiérrez, esta es una problemática que sigue siendo muy vigente y que requiere un esfuerzo colectivo para garantizar que las futuras generaciones de cineastas puedan expresar sus ideas y visiones sin miedo a la censura o a la represión. Además de su defensa de la libertad de expresión, Gutiérrez aprovechó su discurso para rendir homenaje a todas las asociaciones que han luchado y continúan luchando por el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, citando de manera especial al COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Una organización que ha sido fundamental en la visibilidad y en la defensa de los derechos de las víctimas de ETA. La productora también recordó al político Gregorio Ordóñez, quien fue asesinado por ETA en 1995, y destacó la importancia de que su legado y su memoria no se pierdan con el paso de los años. La mención a Ordóñez, así como a tantas otras víctimas, no fue solo un homenaje, sino una afirmación de que las víctimas del terrorismo no deben ser olvidadas, y que es necesario seguir luchando por su reconocimiento y por la justicia que aún le sigue siendo esquiva. El discurso de Gutiérrez no solo se centró en rendir homenaje a las víctimas, sino que también fue un firme reclamo de memoria histórica, un llamado a la reflexión sobre lo sucedido en las últimas décadas en España. Gutiérrez insistió en que la historia de la democracia española no puede escribirse sin reconocer los atentados y las víctimas del terrorismo, algo que, según ella, es fundamental para comprender el presente y el futuro del país. En su intervención, la productora subrayó que es necesario que las nuevas generaciones conozcan en profundidad los horrores del terrorismo, para que no se repita la tragedia en el futuro. En su opinión, la memoria histórica no es solo un ejercicio de recordar lo que ocurrió, sino un instrumento necesario para evitar que los errores del pasado se repitan. En este sentido, Gutiérrez reclamó que el terrorismo, y las víctimas que lo sufrieron, deben ser una parte integral de la historia democrática de España, y que no puede permitirse que el dolor y el sufrimiento de tantas personas queden relegados al olvido, o peor aún, sean minimizados por aquellos que intentan pasar página sin asumir la responsabilidad histórica que les corresponde. El mensaje de Gutiérrez fue claro y contundente, y dejó una profunda reflexión en el aire.
La memoria democrática de España debe ser inclusiva, debe reconocer el sufrimiento de las víctimas del terrorismo y debe ser un recordatorio constante de que la lucha por la libertad y la democracia debe seguir siendo una prioridad, a pesar de que el país haya avanzado en muchos aspectos. La importancia de su intervención radica en que, en un mundo donde a menudo se busca olvidar o suavizar los aspectos más dolorosos de la historia, Gutiérrez instó a no caer en la tentación de borrar lo sucedido, sino a aprender de los horrores del pasado para evitar que se repitan. En resumen, su discurso no solo fue un tributo a las víctimas del terrorismo, sino también un valiente recordatorio de que la memoria histórica es esencial para la construcción de una sociedad más justa y democrática, y que todos, desde el cine hasta la política, tienen la responsabilidad de preservar y transmitir esa memoria a las futuras generaciones. Este tipo de discursos, tan directos y cargados de una fuerte carga política, no son algo común en la gala de los Premios Goya, una de las noches más esperadas del año en el panorama cultural español, que históricamente se ha caracterizado por mantener un tono más neutral y enfocado en el reconocimiento al talento y la creatividad en la industria cinematográfica. Los Premios Goya, al ser la principal celebración del cine español, se han consolidado como un evento donde la pasión por el arte y la industria se encuentra en el centro de la atención, y los discursos de los premiados, en su mayoría, suelen centrarse en agradecer el reconocimiento, destacar la importancia del cine y hacer un llamado al apoyo y al fomento de la cultura en general. Sin embargo, lo sucedido en esta edición fue algo fuera de lo común, ya que la productora María Luisa Gutiérrez utilizó su discurso de aceptación para abordar un tema político de gran carga simbólica, un tema que sigue siendo fuente de dolor y controversia en la sociedad española: las víctimas del terrorismo de ETA. Su intervención no solo rompió con el patrón habitual de la gala, sino que generó una gran cantidad de reacciones, tanto positivas como negativas, en todos los rincones del país. En su discurso, Gutiérrez no solo se limitó a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, sino que aprovechó la oportunidad para hablar sobre la necesidad de mantener viva la memoria histórica y el reconocimiento de los sufrimientos causados por ETA. La productora recordó a las víctimas de esta organización terrorista, en especial a aquellas que no han recibido el reconocimiento público que merecen, y destacó la importancia de no olvidar los horrores del pasado, a pesar de que en ciertos círculos políticos y sociales se intenta minimizar o incluso borrar esos recuerdos. Este tipo de intervención, cargada de emoción y valentía, no pasó desapercibida. Por el contrario, fue un acto de afirmación que muchos consideraron necesario en un contexto en el que la memoria histórica de las víctimas del terrorismo ha sido objeto de debates e incluso de distorsiones. Gutiérrez, al hacer un llamado público por la justicia y el reconocimiento a las víctimas de ETA, se arriesgó a enfrentarse a la polarización política que existe en torno a este tema. A pesar de ello, su discurso encontró eco en muchas personas, especialmente en aquellas que consideran que la historia de España no puede ser escrita sin recordar y honrar a aquellos que sufrieron a manos del terrorismo. Lo que realmente marcó la diferencia en la intervención de Gutiérrez fue la audacia con la que abordó temas tan delicados en una ceremonia que, por lo general, prefiere mantenerse al margen de la controversia política. Su mensaje se destacó no solo por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo, con valentía y sin temor a las consecuencias. Este tipo de declaraciones generan una gran visibilidad, ya que en un país como España, donde la política es un tema que suele generar pasiones encontradas, cualquier intervención de carácter político en un evento de alto perfil como los Premios Goya se convierte automáticamente en un foco de atención mediática. El discurso de Gutiérrez fue recogido y comentado en una amplia variedad de plataformas, redes sociales, medios de comunicación, programas de televisión y en la conversación pública en general. No solo se convirtió en un tema viral, sino que también se viralizó como un acto que reflejaba el compromiso de la productora con las víctimas, la memoria histórica y la defensa de valores fundamentales como la libertad de expresión. Este discurso se ha hecho viral, comentó el periodista Carlos Alsina en su programa Más de Uno, un espacio de radio conocido por su estilo directo y agudo. Según Alsina, la intervención de Gutiérrez fue un acto de valentía, especialmente en un momento tan polarizado en la sociedad, donde muchos prefieren no tomar partido o evadir ciertos temas polémicos por el temor a las consecuencias que puedan derivarse. El comentario de Alsina subraya el valor intrínseco de las palabras de Gutiérrez, que no solo hicieron resonar una verdad incómoda para algunos, sino que también desafiaron el status quo de una industria que, por lo general, busca evitar las controversias que puedan dañar su imagen o sus relaciones con el poder político. Este tipo de actos de rebeldía, según Alsina, reflejan una lucha contra la corriente predominante en la industria cinematográfica, que a menudo se mantiene distante de los debates sociales y políticos, a pesar de que el cine, en su esencia, es un reflejo de la sociedad y de las preocupaciones colectivas. El hecho de que Gutiérrez decidiera romper con esa tradición y hablar abiertamente de un tema tan controvertido no solo marcó un hito en los Premios Goya de este año, sino que también sirvió como un recordatorio de que el cine, como arte, tiene el poder de cuestionar, denunciar y, sobre todo, hacer justicia.
Si bien muchos consideran que la política no debe tener cabida en eventos como los premios Goya, otros aplaudieron el hecho de que alguien tan influyente dentro de la industria cinematográfica se atreviera a abordar de manera frontal un tema que muchos intentan evitar. El discurso de Gutiérrez fue un mensaje claro de que, a pesar de las presiones para callar o silenciar ciertos asuntos, siempre hay espacio para hablar con honestidad sobre las heridas del pasado, especialmente cuando esas heridas siguen abiertas y son parte fundamental de la historia reciente del país. No obstante, el discurso de Gutiérrez también generó una fuerte reacción crítica. Hubo quienes consideraron que una gala de los premios Goya, cuyo objetivo principal es la celebración del cine, no era el lugar adecuado para hacer un pronunciamiento de tal magnitud. Según estos críticos, las intervenciones políticas en este tipo de eventos distraen la atención del verdadero propósito de la ceremonia, que es honrar el arte y la creatividad cinematográfica. Sin embargo, este tipo de críticas no hicieron que el impacto de las palabras de Gutiérrez se diluyera. Por el contrario, las tensiones que generó su intervención se reflejaron en el debate público y mediático, ampliando la visibilidad de los premios Goya de una manera completamente inesperada. En medio de esta polémica, el periodista Carlos Alsina, con su estilo crítico y sin pelos en la lengua, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un fuerte ataque al gobierno de Pedro Sánchez. Alsina, conocido por su enfoque mordaz hacia la política, utilizó el discurso de Gutiérrez como trampolín para hablar sobre la gestión del actual presidente del gobierno. Comenzó su intervención con unas palabras bastante duras: «Qué suerte que Pedro Sánchez lleve 7 años gobernando, pues aún puede culpar de la crisis de la vivienda a la herencia recibida y a José María Aznar». Esta declaración refleja, por un lado, el creciente malestar que muchos sectores de la sociedad sienten con la gestión del gobierno de Sánchez, especialmente en temas como la crisis de la vivienda, que se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta España en la actualidad. La crítica de Alsina subraya la percepción generalizada de que Sánchez, después de 7 años al frente del Ejecutivo, sigue apelando a la excusa de la herencia recibida para justificar la falta de acción o soluciones efectivas ante los problemas del presente. La constante referencia al legado de gobiernos anteriores, en especial al de José María Aznar, es vista por muchos como una manera de eludir la responsabilidad de abordar los desafíos contemporáneos que afectan a la sociedad española. Alsina no solo criticó la falta de acción en temas como la vivienda, sino que también destacó la falta de responsabilidad de la gestión política actual, considerando que los gobiernos del PSOE parecen más interesados en justificar lo injustificable que en ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía. Para Alsina, el uso constante de la narrativa de la herencia recibida demuestra una falta de voluntad política para afrontar la realidad, algo que, en su opinión, está marcando negativamente la política española en la actualidad. A través de estas declaraciones, Alsina puso de relieve las tensiones políticas que atraviesan el país, haciendo un claro llamamiento a la responsabilidad y la honestidad política en un momento en que la ciudadanía se siente cada vez más frustrada por la falta de soluciones a los problemas que les afectan directamente. A lo largo de su intervención en los premios Goya, Carlos Alsina aprovechó la oportunidad para profundizar en la valía del discurso de María Luisa Gutiérrez, destacando su audacia y relevancia. Alsina, con su estilo único y su aguda visión crítica de la realidad política y social, subrayó que el mensaje de Gutiérrez no solo fue necesario, sino que también resultó ser una declaración valiente y profundamente relevante en el contexto de los debates públicos de la actualidad. A pesar de que la industria del cine, y en general los espacios públicos de gran visibilidad, suelen evitar tocar ciertos temas espinosos por el temor a las consecuencias que ello podría acarrear, la productora no dudó en abordar uno de los aspectos más delicados y aún no resueltos de la historia reciente de España: el sufrimiento de las víctimas del terrorismo de ETA y la necesidad de preservar la memoria histórica sobre este capítulo oscuro del pasado. Alsina señaló que este tipo de intervenciones son las que, de hecho, se hacen virales en las redes sociales porque son contracorriente, en un momento en el que la sociedad parece estar cada vez más inclinada a olvidar o silenciar aspectos dolorosos de su historia, especialmente si esos temas pueden generar controversia o divisiones. Este discurso se ha hecho viral porque a muchos les pareció contracorriente, indicó Alsina con firmeza, destacando que las palabras de Gutiérrez no solo fueron valientes por el contenido de lo que dijo, sino por el contexto en el que se pronunciaron. En un evento tan mediático como los premios Goya, en el que el reconocimiento a la creatividad y al arte cinematográfico suele ser el centro de la atención, Gutiérrez decidió usar su tiempo en el escenario para recordar a aquellos a quienes el terrorismo de ETA ha arrebatado la vida, algo que muchos prefieren no mencionar, evitando así abrir viejas heridas. Según Alsina, el hecho de que Gutiérrez se atreviera a hablar de este tema tan sensible, y en muchos casos, tratado con cautela, fue un acto que invitaba a la reflexión. No se trató de un discurso superficial o de un mensaje vacío, fue un llamado a no olvidar, a mantener viva la memoria histórica y a garantizar que la historia no se distorsione o se diluya con el paso del tiempo.
En su intervención, Gutiérrez dejó claro que la memoria histórica no solo debe incluir los logros y los avances sociales, sino también los horrores y las injusticias que marcaron a la sociedad española, en particular en lo referente a los atentados y los sufrimientos causados por ETA. Para Alsina, esta postura era una muestra de valentía, sobre todo cuando muchos en la sociedad y la política prefieren dejar estos temas en el olvido, en un intento por evitar las tensiones que puedan surgir. Alsina también resaltó que, a diferencia de lo que sucede habitualmente en otros foros públicos, Gutiérrez no tenía miedo de abordar un tema tan polarizante y doloroso. En lugar de ceder ante la presión de evitar controversias, ella eligió alzar la voz por las víctimas de ETA y defender el derecho de las personas a recordar y exigir justicia. Según el periodista, en una época en la que muchas figuras públicas eligen callar o suavizar sus declaraciones para no generar fricciones, el discurso de Gutiérrez fue una excepción, un acto de rebeldía en un contexto en el que el miedo al que dirán a menudo prevalece sobre la búsqueda de la verdad o la defensa de lo justo. El mensaje de Gutiérrez, al igual que el de otras intervenciones valientes en la historia reciente, no solo fue un grito de justicia, sino también una invitación a no permitir que las nuevas generaciones crezcan sin una conciencia clara de los horrores del terrorismo y de lo que implican las luchas por la memoria y la reparación. Para Alsina, el hecho de que Gutiérrez tocara este tema tan controversial fue un acto de responsabilidad, de reafirmación de la necesidad de mantener presente la verdad histórica en todos los aspectos de la vida pública. Lo que resultó aún más relevante durante su intervención fue la manera en que Gutiérrez vinculó la defensa de la libertad de expresión con el cine, un medio que en su opinión juega un papel crucial en la preservación de la memoria histórica y en la promoción de una sociedad más crítica. En su discurso, la productora no solo hizo referencia a la importancia de recordar a las víctimas del terrorismo, sino que también defendió la necesidad de una industria cinematográfica libre, sin censuras ni restricciones impuestas por intereses comerciales o políticos. Gutiérrez argumentó que el cine en España no debe limitarse solo a las películas que generan grandes ingresos o que siguen fórmulas probadas para atraer audiencias masivas. La industria del cine, según ella, necesita nutrirse también de obras que no busquen únicamente la taquilla, sino que se centren en la calidad artística y en los mensajes profundos que tienen el poder de provocar reflexión y discusión entre los espectadores. En este contexto, Gutiérrez destacó el papel crucial del cine de autor, ese cine que no siempre obtiene el favor del público general, pero que se arriesga a contar historias importantes y a tocar temas que otros prefieren evitar. Sin embargo, la productora no solo defendió el cine de autor, sino que también mostró su apoyo al cine comercial, al cine que tiene el potencial de conectar con una gran audiencia y que permite, de alguna manera, que otros proyectos más arriesgados puedan ser financiados. Gutiérrez, al ser parte del equipo detrás de la película La Infiltrada, hizo un elogio de su socio, Santiago Segura, aludiendo a su capacidad para equilibrar el cine popular con el cine de autor. Segura, según Gutiérrez, es un ejemplo de cómo un cineasta puede ser exitoso en términos comerciales sin renunciar a su visión artística y a sus inquietudes personales. Para ella, Segura ha logrado, de alguna manera, abrir espacios dentro de la industria para un cine que, aunque no siempre se ajuste a las expectativas comerciales tradicionales, tiene una gran calidad y aporta un valor significativo tanto al público como a la cultura cinematográfica en general. Esta defensa del cine comercial no fue solo una alabanza a los logros de Segura, sino también una afirmación de que todos los tipos de cine, ya sea el más popular o el más experimental, tienen cabida en una industria cinematográfica sana y diversa. Gutiérrez hizo énfasis en que el cine comercial, al igual que el cine de autor, tiene un papel legítimo en la industria. Al generar ingresos, el cine comercial permite que otros proyectos más arriesgados y experimentales puedan ser financiados y realizados. Esto, según Gutiérrez, no solo beneficia a los cineastas, sino también al público, que se enriquece con una variedad de contenidos que abarcan diferentes estilos, enfoques y temas. Con esta reflexión, Gutiérrez dejó claro que la diversidad y la libertad de expresión son fundamentales en el cine, y que ambas deben ser defendidas con el mismo vigor. En definitiva, su discurso no solo fue un llamado a recordar a las víctimas del terrorismo, sino también a preservar y fomentar un cine libre, plural y diverso que refleje las diferentes facetas de la sociedad española. El discurso de Gutiérrez en los premios Goya no solo fue un punto de inflexión dentro de la gala, sino que se transformó en un evento que reverberó más allá de las paredes del Palacio de Congresos, extendiéndose por toda la esfera pública y generando un debate profundo sobre la memoria histórica, la política y el cine en España. El impacto de sus palabras no fue simplemente una controversia pasajera, sino que dejó una marca significativa en el panorama político y social, haciendo que muchos repensaran la relación entre el arte y la política en un país cuya historia reciente está profundamente marcada por el terrorismo, la violencia política y las divisiones sociales. El discurso de Gutiérrez fue audaz, directo y cargado de un mensaje potente que provocó opiniones divididas, pero que al mismo tiempo destacó la urgencia de enfrentar de manera valiente y sin tapujos la historia reciente de España, especialmente en lo que respecta al terrorismo y sus secuelas.
El fin de semana en que Gutiérrez ofreció su discurso fue también el mismo en que otro hecho político de gran relevancia acaparó los titulares: la elección de Arnaldo Otegi como líder eterno de la coalición Bildu. Este evento, que podría haber pasado desapercibido en otros momentos, adquirió una dimensión aún más significativa debido a las declaraciones de Gutiérrez y la relación intrínseca entre ambos temas. El nombramiento de Otegi, un hombre con un pasado vinculado a ETA y su ideología independentista vasca, se convirtió en una piedra angular sobre la que se construyó el debate sobre la memoria histórica y la justicia para las víctimas del terrorismo. A este respecto, Carlos Alsina, conductor del programa Más de Uno, no solo mencionó la relevancia de la intervención de Gutiérrez, sino que también subrayó la importancia de vincular este asunto con la figura de Otegi, señalando que no era posible hablar de memoria histórica y justicia sin tomar en cuenta la figura de quienes fueron responsables de la violencia terrorista que devastó el país durante décadas. Para Alsina, la figura de Otegi, a pesar de su aparente distanciamiento de la violencia de ETA en tiempos recientes, seguía representando una parte significativa y controvertida de la historia reciente de España, una parte que no podía ser abordada con ligereza o indulgencia. Su ascenso a la cabeza de Bildu como líder perpetuo fue interpretado por muchos como un intento claro de blanquear la historia de la violencia terrorista, de suavizar la responsabilidad de ETA en los crímenes cometidos durante años, y de distorsionar la narrativa que debería prevalecer en la memoria histórica de España. Alsina, como muchos otros en los medios, criticó duramente este acto, ya que consideraba que no había nada más democrático ni esencial para el avance de la democracia española que un reconocimiento claro y sincero del sufrimiento de las víctimas del terrorismo. En este sentido, el nombramiento de Otegi como líder eterno no solo fue un acto político, sino un desafío directo a aquellos que luchan por que se haga justicia a las víctimas y porque el pasado reciente de España sea recordado de manera fiel y sin manipulación. La elección de Otegi como líder perpetuo de Bildu, por tanto, se convirtió en un punto focal dentro de este debate sobre la memoria histórica, y Alsina no dudó en hacer la conexión entre este hecho y el discurso de Gutiérrez. Ambos temas, a pesar de parecer muy distintos a simple vista, compartían un núcleo central: la lucha por la justicia y la necesidad de que España reconozca plenamente el sufrimiento de las víctimas del terrorismo. Para Alsina, y para muchos otros analistas, este era un tema que no debía ser politizado ni utilizado como arma arrojadiza en una guerra ideológica, sino que era, ante todo, una cuestión de derechos humanos y de justicia. El reconocimiento de las víctimas del terrorismo, el respeto por su sufrimiento y la reparación que merecen es fundamental para que España pueda avanzar de manera plena hacia un futuro en el que las cicatrices del pasado sean finalmente sanadas. La figura de Otegi, al ser elegida como líder eterno de Bildu, representaba un obstáculo para esa reparación, ya que, para muchos, su pasado y sus vínculos con ETA no podían ser ignorados, y mucho menos legitimados. En este contexto, el discurso de Gutiérrez no solo abordó la memoria histórica desde una perspectiva centrada en las víctimas del terrorismo, sino que también levantó una reflexión mucho más amplia sobre el papel del cine en la sociedad española. Gutiérrez, en su intervención, vinculó la defensa de la libertad de expresión y la memoria histórica con la importancia de apoyar tanto al cine de autor como al cine comercial, sugiriendo que ambos tienen un papel fundamental en la formación de una cultura democrática y libre. El cine, a su juicio, no debe ser un espacio restringido únicamente a lo que es rentable o popular, sino que debe ser un espacio abierto a la diversidad de voces, ideas y formas de expresión. En su discurso, Gutiérrez destacó la figura de Santiago Segura, un cineasta que, según él, ha logrado equilibrar el cine comercial con el cine de autor, permitiendo que ambas vertientes convivan en la industria cinematográfica española sin sacrificar la calidad artística. Gutiérrez defendió así la pluralidad del cine, señalando que es necesario apoyar tanto las producciones que buscan el éxito de taquilla como aquellas que, aunque no siempre son rentables, ofrecen una visión artística profunda y relevante sobre la sociedad. De esta manera, Gutiérrez no solo ofreció un mensaje político, sino también un mensaje cultural, sugiriendo que el cine, como reflejo de la sociedad, tiene el poder de generar cambios significativos, no solo en el ámbito artístico, sino también en el ámbito social y político. El cine, en este sentido, debe ser un medio para abordar temas fundamentales, como la memoria histórica, la lucha por la justicia y la verdad, y la defensa de la libertad de expresión. Gutiérrez mostró su apoyo a aquellos cineastas que, como Segura, han logrado integrar el cine popular con el cine de autor, creando un espacio donde ambos géneros puedan coexistir y contribuir al crecimiento y desarrollo de la industria cinematográfica española sin que uno prevalezca sobre el otro. La relación entre el discurso de Gutiérrez y el nombramiento de Otegi, tal como lo analizó Alsina, se centró en un tema fundamental: la necesidad de reconocer y enfrentar de manera sincera y abierta la historia reciente de España. Para Alsina, la memoria histórica solo puede considerarse completa si se reconoce plenamente el sufrimiento de las víctimas del terrorismo y se da voz a quienes han sido silenciados durante años. La memoria democrática, según él, no puede ser una memoria selectiva ni parcial,
sino una memoria que incluya todos los aspectos de la historia reciente, incluso los más dolorosos y oscuros. En este sentido, el nombramiento de Otegi como líder eterno de Bildu representaba una amenaza a esa memoria histórica completa, ya que muchos consideraban que, al elevar a Otegi a esa posición, se estaba desvirtuando la historia y se estaban ignorando los crímenes cometidos por ETA. En conclusión, el discurso de Gutiérrez en los premios Goya no solo fue una intervención valiente y directa sobre la memoria histórica y el terrorismo, sino que también marcó el inicio de un debate más amplio sobre el papel del cine en la sociedad española y su responsabilidad en el tratamiento de los temas más controvertidos. A su vez, el nombramiento de Otegi como líder eterno de Bildu subrayó la importancia de continuar luchando por una memoria histórica que sea fiel a la verdad y justa con las víctimas del terrorismo. Ambos eventos, aunque distintos en su naturaleza, compartieron un tema común: la necesidad de que España enfrente su pasado de manera honesta, reconociendo el sufrimiento de las víctimas y asegurando que la historia no se distorsione ni se olvide. Este debate, que sigue siendo relevante en la actualidad, plantea una reflexión profunda sobre la forma en que la sociedad española puede avanzar sin olvidar su pasado, y sobre la importancia de que el cine, como arte y como medio de comunicación, tenga un papel activo en la lucha por la justicia, la memoria y la libertad.